Muy bien, vamos a ir entonces a la primera parte. Dice en 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos aquí, Pablo estaba con una tarea muy importante. Estaba recaudando ofrendas para los hermanos que estaban en Jerusalén. Jerusalén estaba atravesando por un momento de gran necesidad y Pablo pidió a las iglesias que recogieran ofrendas. Y dice, ¿no? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día? Domingo, ¿no? Interesante. El domingo que se reunían, la iglesia primitiva se reunía el domingo recordando el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahí recaudaban ofrendas, aportes que eran de acuerdo a cada persona. Por eso dice, según haya prosperado. O sea, algunos tenían poco, algunos tenían más, algunos tenían su negocio, ¿no? Entonces, depende. No decía una cantidad específica que tenían que dar, no. Era voluntario, según hayas prosperado. Los hermanos que quizás tenían más prosperidad daban un poco más, los que tenían menos prosperidad daban un poco menos, y era así. Era un aporte voluntario según, ¿no? Según la capacidad que tenían los hermanos económicamente. Entonces, ¿por qué daba la iglesia? Que la Biblia dice que daban una ofrenda, en este caso para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Hoy en día estamos en la misma situación, también la iglesia tiene esa capacidad de poder ayudar a otras personas y se recaudan para muchos propósitos hoy en día. Por un lado, obviamente, las iglesias necesitan el tema de mantenimiento. Hay iglesias que alquilan luz, tienen que pagar a algunos empleados, no tienen que sostener a aquellos que están trabajando en la iglesia. Entonces, para eso recauda. También la iglesia recauda para hacer trabajos de evangelismo, para apoyar a las misiones, para hacer obra social. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es justamente para poder ayudar a otras personas. Entonces, depende, ¿no? Hay iglesias que pueden recaudar poco o mucho. Aquellas que son iglesias grandes, obviamente tienen mayores recursos y pueden ayudar a más personas. Pueden apoyar más a la obra, pueden apoyar más a misiones. Entonces, depende. Pero hoy en día estamos en la misma situación, ¿no? O sea, la iglesia tiene esa capacidad de poder recaudar, así como lo hacían, así la iglesia en esos tiempos de Pablo recaudaban fondos para ayudar a otros. Hoy también estamos en la misma situación, que la iglesia tiene esa capacidad. Entonces, acá hay una historia muy interesante que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo es que tenemos que dar? ¿Cuál es la forma de dar? Hoy en día la gente quiere dar, pero no sabe dar. A veces tenemos esa mentalidad que cuando íbamos antes a una iglesia tradicional, uno daba limosnas. Uno buscaba ahí una monedita y eso daba, ¿no? O sea, y pensamos que eso es dar. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de dar? ¿Cómo tenemos que dar al Señor? Esta historia nos explica cómo tenemos que darle al Señor. ¿Cuál es la forma correcta
de darle a Dios. Y esta historia les va a hacer entender justamente eso. Dice el versículo, estamos leyendo Mateo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, imagínense, Jesús empezó a predicar el reino de Dios, hacía milagros y la gente se empezó a enterar y por eso venían de todas partes a recibir un milagro, a escuchar esas palabras de vida. Ese fue el impacto que hizo Jesús. Por eso dice que vio gran multitud. Y tuvo compasión, claro, porque era gente que estaba necesitada, era gente que necesitaba sanidad y empezó también a sanar. Y ya anochecía, dice que ya estaba anocheciendo. Más adelante dice cuánta gente había. Estamos hablando de unas 15,000 personas, porque dice que había 5,000 sin contar mujeres y niños. Y eso está hablando de por lo menos un niño, una esposa y sumamos son 15,000 personas. Y anochecía, la gente estaba escuchando, pero no se iba. Entonces, ¿quiénes estaban preocupados por esa situación? Dice los discípulos, se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto, la hora ya está pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Quiénes estaban preocupados por esa situación? Me imagino las caras hambrientas que había ahí, ¿no? Niños. Y seguramente le decían a los discípulos, tenemos hambre. Y los discípulos estaban nerviosos porque 15,000 personas no es poco. Y seguramente los discípulos le decían, vayan a sus casas, ya es de noche, váyanse. Y la gente no se quería ir. Tenían mucha necesidad de escucharle a Jesús. Y al único que le podían hacer caso era Jesús. Por eso le dicen los discípulos, Señor, por favor, ya es muy tarde, diles que se vayan a sus casas, que vayan a buscar comida. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. ¡Wow! Dadles vosotros de comer. Me imagino la cara de Pedro, ¿no? Ahí, ¿qué? Señor, ¿qué dijiste? Porque son 15,000 personas. O sea, ¿de dónde vamos a conseguir comida para 15,000 personas? Y aquí hay una enseñanza muy importante. Jesús quiere que sus hijos ayudemos a alimentar este mundo. Hoy en día vemos un mundo muy hambriento, necesitan conocer la palabra de Dios, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha necesidad, así como en este tiempo, hoy en día también. ¿Y quién tiene la responsabilidad de alimentar? ¿Es solo Dios? Aquí Jesús le estaba enseñando que somos nosotros, la iglesia, sus hijos, quienes tenemos que alimentar a la gente que lo necesita. Aquí hay una enseñanza muy importante que tiene que ver con nuestra misión, que tiene que ver con nuestro propósito como iglesia. Mis hermanos, el Señor nos ha salvado, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, pero también nos ha dado una tarea: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y para ser discípulos tenemos que darles de comer la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros, sus hijos, la iglesia.
Es nuestra responsabilidad de alimentar a la gente que lo necesita, de darles a conocer. El Señor ya por muchos años a ti ya te ha enseñado la palabra, tú ya conoces. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que tienes? Tienes que darlo. Tienes que ayudar a otros para que otros también aprendan. Aquí, eso es lo que quería enseñarles a los discípulos. Todo no lo va a hacer Dios, o sea, Jesús vino como hombre a este mundo. Se cansaba también, se fatigaba también, y los discípulos querían que Él lo hiciera todo. No, son los discípulos que tienen que hacer, son los discípulos que tienen que trabajar. Y hoy en día estamos en la misma situación, mis hermanos. Jesús ya se fue y nos dejó una gran comisión. Y nosotros tenemos que actuar, tenemos que servir, tenemos que evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que alimentar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo? ¿O estamos afanados en nuestras propias cosas? Hay gente que solo vive para sí mismo. Solo piensa en sus necesidades. Hay que atender las necesidades, pero ¿y las necesidades del reino? Las necesidades de la gente. ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a hacer algo por la necesidad de la gente? Nosotros. Su iglesia tiene esa responsabilidad. Versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otros pasajes paralelos habla que un niño tenía esta comida. Y los discípulos dijeron, seguramente empezaron a preguntar, ¿no? ¿Quién tiene comida? Vamos a compartir, vamos a recaudar para repartir. Así que, por favor, si alguien tiene comida, traiga, porque vamos a juntar y vamos a dividir, vamos a repartir a todos. Seguramente los discípulos estaban desesperados y empezaron a pedir, ¿no? Por favor, si alguien trajo comida, traiga, que vamos a repartir para todos. Y un niño dijo, yo tengo esto. 5 panes y 2 peces. Solo tengo esto. Un niño dio todo lo que tenía. Él podía habérselo guardado, comérselo solito, no compartir con nadie. Porque así somos muchas veces. El hombre es así, es egoísta. No quiere compartir. Pero este niño sintió generosidad. Sintió que es mejor dar que recibir. Es como les contaba el domingo pasado, hemos charlado sobre la viuda y Elías. No tenían nada que comer, solo un poco de harina y un poco de aceite tenía la viuda para ella y para su hijo. Pero el profeta también tenía hambre y le dijo, por favor, dame de comer. Y la mujer dijo, no, tengo solo esto, no tengo nada más. Y el profeta le dijo, bueno, dame y vas a ver cómo Dios va a obrar. Y ella confió. No se aferró a lo poquito que tenía y dijo, no, esto no voy a soltarlo, me va a faltar, no puedo dar porque yo necesito. Entonces, la enseñanza es, ¿saben? Este niño hizo lo mismo que esta viuda. No tenía nada más y dio lo poco que tenía. Seguramente dijo, Dios va a hacer algo con esto. Dios puede multiplicarlo. Así que lo voy a dar. Y lo soltó, se lo dio a los discípulos. Así como la viuda también tuvo fe, creyó en el profeta. Ella dijo, si lo doy al profeta, algo va a pasar. Así que lo dio, cocinó y se lo dio al profeta. Y después vino el milagro.
su aceite se multiplicó, no paraba. Lo mismo este niño, seguramente, no sé si se acordó de esta historia, pero dijo, si lo doy, el Señor puede hacer algo. Así que lo entregó. Entregó lo que tenía, por fe. Y eso es lo que nos falta hoy en día. Hoy en día estamos aferrados a las cosas materiales y decimos, no tengo para compartir. Solo esto es para mí sustento. No me sobra nada. No puedo compartir con otros. Y muchas veces el hombre es así. Se aferra, no quiere soltar. Este niño nos enseña que sí es bueno compartir. Y por fe, creer que Dios va a obrar. Hoy en día es cuanto más necesitamos esta situación. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, crisis económica, mundialmente. Y dice la Biblia que esta situación va a empeorar. Así que, ¿cómo vamos a sobrevivir? Por fe, confiando en Dios. No vamos a sobrevivir reteniendo. Tenemos que sobrevivir confiando en Dios y que Dios va a hacer un milagro. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Agarró esos panes y 5 panes y 2 peces. Les dijo que todos se recuesten. Siéntense todos. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró los 5 panes y 2 peces y lo levantó al cielo y lo bendijo. Jesús bendijo esa pequeña porción. Jesús bendijo esa ofrenda que había traído ese niño. Y después que lo bendijo Dios, se lo entregó a los discípulos. Los discípulos después entregaron a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que eso fue lo que pasó. Un milagro de multiplicación. ¿Cuándo ocurrió este milagro de multiplicación? Yo quiero que usted piense esto. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Jesús bendijo esa ofrenda. Aquí está la forma, la clave que tenemos, cómo tenemos que dar al Señor. Hemos hablado el domingo pasado de que lo primero es lo primero. Debemos darle al Señor lo primero. Decíamos que muchas veces recibimos nuestro sueldo y lo primero que pensamos es, no, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono. O sea, ¿quién es primero? No es Dios, es la luz, el teléfono. Más temor le tenemos al teléfono, a la luz, que a Dios. Y la Biblia dice claramente que tenemos que dar primero al Señor. Y en todas las cosas, no estamos hablando solo de lo económico, de tu tiempo, como en esta mañana. Qué bueno que le estás dando en este domingo tu tiempo al Señor, lo primero al Señor. Qué importante es esto, darle al Señor lo primero. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que darle al Señor? Para que el Señor lo bendiga. No es dar por dar. Tienes que darle para que el Señor lo bendiga.
Por eso les comentaba, y bueno, en mi caso, cuando las personas quieren dar a la obra de Dios su ofrenda, su diezmo, nosotros oramos, lo bendecimos, le decimos: Señor, bendice esta ofrenda, esta semilla que cae en buena tierra para que dé su fruto. Tiene que ser bendecido. Y cuando tú das, también tienes que orar. Tienes que decir: Señor, bendice esta ofrenda, este aporte, este diezmo. Bendice, tienes que orar cuando tú des. Y si tú das a tu iglesia, al pastor, el pastor también tiene que orar eso, para que sea bendecido. Cuando el Señor bendijo, recién les entregó. ¿Y cuando empezó a ver el milagro? En las manos de los discípulos, cuando ellos empezaron a dar también. Cuando ellos empezaron a dar, ahí ocurrió el milagro de la multiplicación. Por eso les digo, en estos tiempos sí o sí necesitamos la mano poderosa de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles mundialmente. Hoy más que nunca necesitamos vivir en Cristo, no en crisis. Hay gente que vive en crisis, aferrado a su dinero, y vive en crisis. Nosotros vivimos en Cristo, que es muy diferente. Sigamos. Debemos entonces darle a Dios lo primero para que sea bendecido. Así que no te olvides, esta es la forma de dar. Por eso te repito, cuando tú des, ora lo que estás dando. Y si tú entregas a tu iglesia, al pastor, él tiene que también orar por lo que tú estás dando. Es necesario. Dale al Señor lo primero. Cuando es bendecido esa primera parte, bendice todo con todo lo demás. ¿Sí? Esa partecita que tú le das al Señor trae bendición a todo lo demás. Por eso no te va a faltar. Porque cuando tú das esa parte, y si es bendecido, esa otra parte va a también ser bendecida. Y este concepto es importante entender. No tenemos que darle al Señor, tenemos que devolverle, porque todo le pertenece al Señor. Tu vida, tu casa, tus hijos, tu dinero es de Dios. Solo somos mayordomos, administradores. Por eso dice en Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente como de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que lo que tú das, le estás devolviendo porque le pertenece a Dios. No le estás dando porque te pertenece a ti. Eso es muy importante entender. Así que simplemente dale lo que es del Señor. Por eso hay ese concepto de que a veces nosotros nos estamos quedando con lo que le pertenece a Dios. Y por eso no hay bendición. Porque te estás quedando con lo que le pertenece a Dios. Eso no va a traerte bendición. Va a traerte bendición cuando le des lo que le pertenece al Señor. Aquí lo dice. Esa parte es dedicado al Señor, a Jehová. Filipenses 4:10 en adelante nos habla Pablo también de la actitud de la iglesia, de la actitud de dar. Aquí hermoso lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué dice Pablo que ha revivido? O sea, estaba muerto seguramente. Pablo a veces, y lo dice más adelante, tenía momentos de abundancia, tenía momentos de escasez.
y a veces cuando no tenía nada tenía que trabajar. Pablo dice, Pablo, yo hacía tiendas, o sea, él sabía hacer tiendas y vendía seguramente las tiendas porque tenía que alimentarse. Cuando la iglesia no podía cuidarlo, como dice aquí, no podía cuidarlo, él tenía que cuidarse, y está bien, está bien. Pero aquí es interesante que la iglesia cuidaba, en este caso los filipenses habían vuelto a cuidar a Pablo. Gracias porque me están cuidando, porque se acordaron de mí. En otras palabras, Pablo decía, estaban solícitos, pero faltaba oportunidad. Y Pablo dice algo interesante, dice, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esa es la situación de muchos pastores, misioneros, que dan gracias por todo, por lo poco y lo mucho, están felices. Un verdadero siervo de Dios no está quejándose, renegando, no. Gracias. Gracias por lo poco o lo mucho que tenemos. Por eso dice Pablo, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia, ¿no? O sea, en todo y por todo estoy enseñado. Qué lindo. Eso es un verdadero siervo de Dios, un misionero, que sabe disfrutar lo poco o lo mucho que Dios le da. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, tremendo realmente la actitud de Pablo. Y así tiene que ser un siervo de Dios. Tiene que dar gracias por todo lo que nos da el Señor. Y por eso dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno. Esa es la fe y la confianza que tenemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué bueno, ¿no? Y miren lo que dice después. Versículo 14 en adelante. Sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. El trabajo hoy en día de muchos pastores, aún misioneros, y hay misioneros que están sufriendo persecución, no es fácil. Y la iglesia tiene que participar. La iglesia tiene que estar junto con los líderes, ayudarles, apoyarles. Por eso dice, gracias porque están conmigo. Yo siento que están conmigo, me están apoyando, están orando por mí. Y sabéis también, oh vosotros filipenses, y esto es interesante, dice que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, está hablando Pablo cuando él comenzó su tarea de misionero y él empezó a viajar, empezó a visitar ciudades, se encontraba seguramente con algunos hermanos y decía, ¿ustedes son cristianos? Sí. ¿Son creyentes? Sí. Pero miren lo que dice aquí Pablo de algunas iglesias que él encontró. Dice, cuando partió de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí hay una cosa bien interesante. Pablo tenía una misión que pocos aceptaban. Los judíos pensaban que la salvación solo era para ellos. No entendían que también Jesús murió por los gentiles, por los que no eran judíos. Y seguramente Pablo sí había entendido porque el mismo Señor le dijo eso, que vaya y predique a judíos y a gentiles. Y seguramente decía, miren, yo soy misionero, le decía Pablo, tengo que llevar la palabra a judíos y a gentiles. Y la gente escuchaba decir gentiles, y decían, ¿a quién? ¿A los gentiles? No te vamos a apoyar. Si vas a predicar a los judíos, está bien, te vamos a apoyar.
te vamos a dar una ofrenda, pero para que vayas a predicar a los gentiles, no te vamos a apoyar. Eso dice acá. Dice que las iglesias que encontraba no participaban, no le daban, ni tampoco le recibían, sino vosotros solos. La iglesia de Filipos era la que apoyaba a Pablo. No sé cuántas iglesias habría, pero solo vosotros. Gracias a Dios que hay iglesias que sí entienden que tenemos que apoyar a la obra de Dios, que tenemos que apoyar a los líderes, a los misioneros. Gracias. No todos entienden eso. Hay iglesias que no les interesa nada de la salvación de los chinos, musulmanes. No. Yo tengo mi iglesia y solo me interesa mi iglesia. Qué pena que no tengan el corazón de Dios. El Señor quiere y murió por todos. Gracias que todavía hay iglesias con esta mentalidad de Filipos, que sí entienden que tenemos que apoyar. ¿Y esta iglesia qué hacía? Pues a una Tesalónica me enviasteis. No dice una vez al año. Una y otra vez. ¿Para quién? Para las necesidades de Pablo. ¿Qué tal? Pablo tenía también necesidades. ¿Y quién se acordó de sus necesidades? La iglesia de Filipos. Y dice una y otra vez. Esa es la actitud de una iglesia generosa, de una iglesia que entiende que tiene que apoyar a la obra de Dios. Aquí esta iglesia, gracias por esta iglesia que había entendido lo que Pablo hacía y había entendido el propósito de Pablo y le apoyaba, le enviaba para sus necesidades. Y aquí Pablo dice algo muy interesante en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice. El fruto que ganó Pablo predicó y mucha gente conoció a Cristo. ¿Para quién era esa ganancia? Para la gente, para Filipos. El fruto que tenía Pablo también lo estaba compartiendo con la iglesia de Filipos. Interesante. Cuando tú apoyas a los misioneros, lo que están haciendo, también tú vas a recibir recompensa. Tú vas a poder decir, sí, Señor, yo no pude ir a la India, a la China, pero yo apoyé a esos misioneros. Entonces, también vas a recibir tu recompensa. Interesante. Sigamos, ya termino. Dice el versículo 18, pero todo esto lo he recibido y lo tengo por abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. En ese tiempo no había, cuentas bancarias, no había QRs, así que una persona tenía que llevar la ofrenda. Y este hermanito era el encargado. Qué lindo. ¿Qué significaba este aporte? Ustedes saben que la Biblia habla de ofrendas y llevaban animales, lo llevaban al templo, los sacerdotes lo ponían en el altar, la ofrenda que traían ya sean palomas o ovejas, y eso era la ofrenda para el Señor. Dice aquí Pablo que lo que estaban dando, esa ofrenda que le enviaban a él, era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Era así. Tenía ese significado, esa ofrenda, que era algo agradable a Dios. O sea, Dios estaba viendo con agrado lo que estaban apoyándole a Pablo. Por eso, cuando damos con alegría, y es importante, damos con alegría. Si tú alguna vez das con enojo, mejor no lo des. No des a Dios si te sientes obligado.
Tiene que ser por amor, tiene que ser con alegría. Y esa ofrenda va a ser agradable al Señor. Y termina esto diciendo este pasaje, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y algunos leen este pasaje y dicen, qué hermoso, sí Señor, tú me vas a suplir todo lo que me falta conforme a tus riquezas. Pero este versículo se refiere en el contexto a una iglesia que sabía apoyar a la obra de Dios, que era generosa. A esa iglesia de Filipos, que se había acordado de Pablo, que le enviaba para sus necesidades, que apoyaba la obra de Dios, a esa iglesia el Señor le va a suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahí está la promesa. Por eso digo, en este tiempo tenemos que vivir esta promesa, porque no podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo. No, hay que trabajar, obviamente, pero trabajemos con la bendición de Dios. Trabajemos siendo generosos. Trabajemos dándole al Señor lo que es del Señor. Y cuando tú haces esto, Dios va a suplir todo lo que te falta milagrosamente y lo va a multiplicar. ¿Qué tal? Así es. Entonces, en conclusión, no te olvides, debemos darle a Dios lo primero. Y tenemos que, para que sea bendecido. Esa es la forma de dar correctamente. Si das a Dios, ora. Y si tú das a tu iglesia, a tu pastor, que ore por lo que estás dando. Porque Dios es lo primero. Y cuando es bendecido esa primera parte, va a bendecir todo lo demás. No le estamos dando, le estamos devolviendo lo que es de Él, acuérdate. Y apoyemos a aquellos que sirven en la obra de Dios. Seamos generosos. Creámosle al Señor y vamos a ver el milagro de la multiplicación. Y se va a cumplir esa promesa, que Dios va a suplir todo lo que te falta. Señor, muchas gracias por enseñarnos con tu palabra que tenemos que darte a ti lo primero. Señor, quizás algunos no hemos entendido o tenemos temor de dar lo que tenemos, porque muchos dicen, me hace falta. Pero es al revés. Es darle al Señor y ver el milagro de la multiplicación. Señor, ayuda a tus hijos a entender esta verdad, estos principios. Mucho más en estos tiempos de tanta crisis económica, necesitamos un milagro en todas las finanzas, en nuestras finanzas. Gracias porque lo estamos viendo. Gracias porque aquellos que hemos aprendido a dar, nunca nos ha faltado. Y ayuda a tus hijos para que entiendan esta verdad, para que vean el milagro de la multiplicación en sus vidas, en sus casas, en sus mesas. Ayúdales, por favor. Ayúdales a ser generosos, apoyar a la obra de Dios, como así lo hacían la iglesia de Filipos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.